Capítulo 12. La vida en el mundo. Hay una tradición hindú bien establecida que prescribe 4 etapas en la vida, asramas, para los buscadores espirituales serios. 1. Brahmacharya, estudio en celibato. Un largo período de estudio de las escrituras antes del matrimonio, usualmente en una institución que especializa en la erudición védica. 2. Gryhastha, matrimonio y familia. A la conclusión de sus estudios se espera que el aspirante se case y desempeñe sus negocios y deberes hogareños concienzudamente, pero sin apego hacia ellos. 3. Vanaprastha, retiro en el bosque. Cuando se han cumplido todas las obligaciones familiares, lo cual usualmente significa cuando se han casado los hijos, el aspirante puede retirarse a un lugar solitario, usualmente un bosque, y entregarse todo el tiempo a la meditación. 4. Sannyasa, monacato errante. En la etapa final el buscador se desprende del mundo completamente y deviene un monje mendicante errante. No teniendo ningún vínculo material, social o financiero, el sannyasi ha desechado teóricamente todos los apegos que previamente impedían su progreso hacia la realización del sí mismo. Esta estructura antigua y venerada sostenía la creencia india común de que era necesario abandonar a la familia y adoptar una vida meditativa de ascetismo en celibato si uno estaba seriamente interesado en realizar el sí mismo. Sri Ramana era preguntado sobre esta creencia muchas veces, pero siempre se negaba a respaldarla. Se negaba consistentemente a dar a sus devotos permiso para abandonar sus responsabilidades mundanales en favor de una vida meditativa y siempre insistía en que la realización era igualmente accesible para todos independientemente de sus circunstancias físicas. En lugar de aconsejar la renuncia física, decía a todos sus devotos que sería espiritualmente más productivo para ellos desempeñar sus deberes y obligaciones normales con una conciencia de que no hay ningún yo individual cumpliendo o aceptando ninguna responsabilidad por los actos que el cuerpo lleva a cabo. Creía firmemente que la actitud mental tiene una incidencia mucho mayor sobre el progreso espiritual que las circunstancias físicas y desanimaba persistentemente a todos los interlocutores que sentían que una manipulación de sus condiciones exteriores, por muy pequeña que fuera, sería espiritualmente beneficiosa. Los únicos cambios físicos que alguna vez sancionaba eran cambios en la dieta. Aceptaba la prevaleciente teoría hindú de la dieta, la cual proclamaba que el tipo de alimento consumido afectaba a la cantidad y cualidad de los pensamientos y recomendaba una moderada ingestión de alimento vegetariano como la ayuda más útil de la práctica espiritual. La teoría dietaria hindú que Sri Ramana respaldaba clasifica los diferentes alimentos según los estados mentales que inducen. 1. Sattva, pureza o armonía. Los productos lácteos, frutas, hortalizas, legumbres y cereales se consideran alimentos sáttvicos. Una dieta que consiste ampliamente en estos productos ayuda a los aspirantes espirituales a mantener una mente tranquila y serena. 2. Rajas, actividad. Los alimentos rajásicos incluyen la carne, el pescado y alimentos con especias picantes tales como pimienta, cebollas y ajos. La ingestión de estos alimentos resulta en una mente sobreactivada. 3. Tamas, torpor. Los alimentos añejos, rancios o que son producto de un proceso de fermentación se clasifican como tamásicos. La consumición de estos alimentos conduce a estados de mente apatéticos y tórpidos que obnubilan el discernimiento. Pregunta. Yo tengo una buena inclinación a darme de baja del servicio y permanecer constantemente con Sri Bhagavan. Respuesta. Bhagavan está siempre con usted, en usted, y usted es usted mismo Bhagavan. Para realizar esto no es necesario abandonar su trabajo ni tampoco huir de su casa. La renuncia no implica el despojamiento visible de las costumbres, los lazos familiares, el hogar, etc., sino la renuncia de los deseos, de la afección y del apego. No hay ninguna necesidad de abandonar su trabajo, solamente abandónese usted mismo a Dios, el cargador del fardo de todos. El que renuncia a los deseos en realidad se funde en el mundo y expande su amor a todo el universo. La expansión del amor y de la afección será una condición mucho mejor para un verdadero devoto de Dios que la renunciación, pues el que renuncia a los lazos inmediatos, en realidad extiende los lazos de afección y de amor a un mundo mucho más amplio más allá de las fronteras de casta, credo y raza. Un sannyasi que aparentemente desecha sus vestidos y deja su casa no lo hace por aversión hacia sus relaciones inmediatas sino debido a la expansión de su amor hacia los demás a su alrededor. Cuando esta expansión llega, uno no siente que esté huyendo de casa, en lugar de ello uno se cae de ella como un fruto maduro de un árbol. Hasta entonces sería una necedad dejar la casa o el trabajo de uno. Pregunta.
¿Cómo encaja un griasta responsable de un hogar en el esquema de moksha liberación? ¿No debe de venir necesariamente un mendicante a fin de alcanzar la liberación? Respuesta. ¿Por qué piensa que usted es un griasta? Pensamientos similares de que usted en un sannyasi monje errante le obsesionarán a usted, inclusive si usted se va como un sannyasi. Bien sea que usted continúe en el hogar o bien sea que usted renuncie a él y se vaya al bosque, su mente le obsesiona a usted. El ego es la fuente del pensamiento. Crea el cuerpo y el mundo, le hace pensar que usted es el griasta. Si usted renuncia, el ego solamente sustituirá el pensamiento de griasta por el de sannyasa y el entorno del hogar por el del bosque. Pero los obstáculos mentales están siempre aquí para usted. Inclusive aumentarán grandemente en los nuevos parajes. No es de ninguna ayuda cambiar de paisaje. El único obstáculo es la mente y debe ser rebasado bien sea en el hogar o en el bosque. Si usted puede hacerlo en el bosque, ¿por qué no en casa? Por lo tanto, ¿por qué cambiar el paisaje? Sus esfuerzos pueden hacerse ahora, cualquiera que sea el entorno. Pregunta. ¿Es posible gozar del samadhi consciencia de la realidad mientras se está ocupado en el trabajo en el mundo? Respuesta. El sentimiento yo trabajo es el obstáculo. Pregúntese a usted mismo quién trabaja. Recuerde quién es usted. Entonces el trabajo no le atará, continuará automáticamente. No haga ningún esfuerzo ni para trabajar ni para renunciar. Es su esfuerzo el que es la esclavitud. Lo que está destinado a acontecer, acontecerá. Si usted está destinado a no trabajar, no tendrá trabajo inclusive si usted se obsesiona por él. Si usted está destinado a trabajar, usted no podrá evitarlo y estará forzado a entregarse a él. Así pues, déjelo al poder más alto. Usted no puede renunciar o retener nada a su gusto. Pregunta. Bhagavan dijo ayer que mientras uno está entregado a la búsqueda de Dios dentro, el trabajo exterior continuará automáticamente. En la vida de Sri Chaitanya se dice que durante sus charlas a los estudiantes él estaba en realidad buscando a Krishna dentro y que se olvidaba de todo sobre su cuerpo y continuaba hablando de Krishna solamente. Esto suscita una duda en cuanto a si el trabajo puede dejarse a sí mismo tranquilamente. ¿No debe uno mantener parte de su atención sobre el trabajo físico? Respuesta. El sí mismo es todo. ¿Es usted aparte del sí mismo? ¿O puede el trabajo continuar sin el sí mismo? El sí mismo es universal, de modo que todas las acciones continuarán bien sea que usted se esfuerce en entregarse a ellas o bien sea que no. El trabajo continuará por sí solo. Así Krishna le dijo a Arjuna que no se perturbara por matar a los Kauravas debido a que para Dios estaban ya muertos. No le correspondía a él decidir obrar y lamentarse por ello, sino solo permitir que su propia naturaleza efectuara la voluntad del poder más alto. Pregunta. Pero el trabajo puede sufrir si no estoy atento a él. Respuesta. Atender al sí mismo significa atender al trabajo. Debido a que usted se identifica a usted mismo con el cuerpo, usted piensa que el trabajo es hecho por usted. Pero el cuerpo y sus actividades, incluyendo ese trabajo, no son aparte del sí mismo. ¿Qué importa si usted atiende el trabajo o no? Cuando usted camina de un lugar a otro usted no está pendiente de los pasos que da y sin embargo usted se encuentra a usted mismo después de un tiempo en su meta. Usted ve cómo el asunto de caminar continúa solo sin que usted esté pendiente de él. Así ocurre también con los demás tipos de trabajo. Pregunta. Si uno mantiene el sí mismo en recordación, ¿sus acciones serán siempre justas? Respuesta. Deben serlo. Sin embargo, una tal persona no se preocupa de la justicia o injusticia de las acciones. Sus acciones son de Dios y por lo tanto justas. Pregunta. ¿Cómo puede mi mente estar en quietud si tengo que usarla más que otras gentes? Quiero retirarme a la soledad y renunciar a mi trabajo de patrón. Respuesta. No. Usted puede permanecer donde está y continuar con el trabajo. ¿Cuál es el trasfondo que vivifica la mente, que la permite hacer todo este trabajo? Es el sí mismo. De modo que eso es la fuente real de su actividad. Simplemente sea consciente de ello durante su trabajo y no lo olvide. Contemple el fondo de su mente incluso mientras trabaja. Para hacer eso, no tenga prisa, tómese su tiempo. Mantenga vivo el recuerdo de su naturaleza real, incluso mientras trabaja, y evite la prisa, la cual hace que usted olvide. Sea deliberado. Practique la meditación para aquietar la mente y hacer que devenga consciente de su verdadera relación con el sí mismo que la sostiene. No imagine que es usted quien está haciendo el trabajo. Piense que es la corriente subyacente quien lo está haciendo. Identifíquese usted mismo con la corriente.
Si usted trabaja sin precipitación, recordándose a sí mismo, su trabajo o servicio no será un obstáculo. Pregunta. En las primeras etapas, ¿no sería una ayuda para un hombre buscar la soledad y abandonar sus deberes exteriores en la vida? Respuesta. La renunciación está siempre en la mente, no en ir a los bosques o a lugares solitarios o en abandonar los deberes de uno. La cosa principal es ver que la mente no se vuelva hacia afuera sino hacia adentro. No depende de un hombre si va a este lugar o a aquel o si abandona sus deberes o no. Todos estos aconteceres ocurren de acuerdo con el destino. Todas las actividades por las cuales el cuerpo tiene que pasar se determinan cuando llega a la existencia. No depende de usted aceptarlas o rechazarlas. La única libertad que usted tiene es volver su mente hacia adentro y renunciar a las actividades ahí. Pregunta. Pero no es posible que algo sea una ayuda, especialmente para un principiante, como una cerca alrededor de un árbol joven. Por ejemplo, ¿no dicen nuestros libros que es útil ir de peregrinación a los santuarios sagrados u obtener el satsanga? Respuesta. ¿Quién ha dicho que no son útiles? Pero tales cosas no dependen de usted, mientras que volver su mente hacia adentro sí. Muchas gentes desean las peregrinaciones o el satsanga que usted menciona, pero lo obtienen todos. Pregunta. ¿Por qué es que a nosotros solamente nos queda volvernos hacia adentro y no ninguna otra cosa exterior? Respuesta. Si usted quiere ir al fundamento, usted debe indagar quién es usted y descubrir quién es quien tiene libertad o destino. ¿Quién es usted y por qué ha recibido usted este cuerpo que tiene estas limitaciones? Pregunta. ¿Es necesaria la soledad para bichar e indagación? Respuesta. Hay soledad por todas partes. El individuo está solo siempre. Su labor es encontrarla dentro, no buscarla fuera de sí mismo. La soledad está en la mente del hombre. Se puede estar en la espesura del mundo y mantener la serenidad de mente. Alguien así está en soledad. Otro puede estar en un bosque, y sin embargo ser incapaz de controlar su mente. De alguien así no puede decirse que está en soledad. La soledad es una función de la mente. Un hombre atado a los deseos no puede tener soledad esté donde esté, mientras que un hombre desapegado está siempre en soledad. Pregunta. Así pues, ¿se puede estar dedicado al trabajo y estar libre de deseo y mantener la soledad? ¿Es así? Respuesta. Sí. El trabajo, o la obra, cumplido con apego es una cadena, mientras que el trabajo cumplido con desapego no afecta al hacedor. El que trabaja así, aunque esté trabajando, está en soledad. Pregunta. Nuestra vida de cada día no es compatible con tales esfuerzos. Respuesta. ¿Por qué piensa usted que usted es activo? Tome el ejemplo grosero de su venida aquí. Usted ha dejado su casa en un carro, ha tomado un tren, se ha apeado en la estación, ha tomado un carro y se ha encontrado a usted mismo en este ashram. Cuando se le pregunta, usted dice que ha viajado hasta aquí todo el camino desde su ciudad. ¿Es esto cierto? ¿No es un hecho que usted ha permanecido como usted era y que ha habido movimientos de vehículos a todo lo largo del camino? Lo mismo que esos movimientos son confundidos con el suyo propio, así ocurre también con las demás actividades. Ellas no son suyas propias. Pero son actividades de Dios. Pregunta. ¿Cómo puede alcanzarse la cesación de la actividad nibriti y la paz de mente en medio de los deberes del responsable de un hogar, los cuales son de la naturaleza de la actividad constante? Respuesta. Como las actividades del hombre sabio, las cuales existen solamente en los ojos de los demás y no en los suyos propios, pues aunque pueda estar cumpliendo tareas inmensas, en realidad no hace nada. Por lo tanto, sus actividades no obstaculizan la vía de la inacción y de la paz de mente. Él sabe la verdad de que todas las actividades tienen lugar en su mera presencia y que él no hace nada. De aquí que permanezca como el silente testigo de todas las actividades que tienen lugar. Pregunta. ¿Es más difícil para los occidentales retirarse adentro? Respuesta. Sí, son rajásicos mentalmente sobreactivados y su energía va hacia afuera. Nosotros debemos estar interiormente en quietud, no olvidar el sí mismo, y entonces podemos continuar externamente con la actividad. ¿Olvida un hombre que está representando sobre el escenario el papel de una mujer que él es un hombre? Similarmente, nosotros también debemos representar nuestros papeles sobre el escenario de la vida, pero no debemos identificarnos a nosotros mismos con esos papeles. Pregunta. ¿Cómo se suprime la pereza espiritual de otros? Respuesta. ¿Ha suprimido usted la suya propia? Vuelva sus indagaciones hacia el sí mismo. La fuerza suscitada en usted operará sobre los demás también. Pregunta.
Pero ¿cómo puedo ayudar a otro en sus problemas, en sus perturbaciones? Respuesta. ¿Qué es este hablar de otro? Hay solamente uno. Intente realizar que no hay ningún yo, ningún usted, ningún él, solamente el sí mismo único, el cual es todo. Si usted cree en el problema de otro, usted está creyendo en algo fuera del sí mismo. Usted le ayudará mejor realizando la unidad de todo más bien que por una actividad exterior. Pregunta. ¿Aprueba usted la continencia sexual? Respuesta. Un verdadero brahmachari célibe es el que mora en Brahman. Entonces ya no hay más deseos. Pregunta. En el ashram de Sri Aurobindo hay una regla rígida de que a las parejas casadas se les permite vivir allí a condición de que no tengan ningún intercurso sexual. Pregunta. ¿Cuál es la utilidad de eso? Si existe en la mente, ¿cuál es la utilidad de forzar a las gentes a la abstención? Pregunta. ¿Es el matrimonio una barrera al progreso espiritual? Respuesta. La vida de casado no es una barrera, pero el casado debe hacer mucho para practicar el control de sí mismo. Si un hombre tiene un fuerte deseo de la vida más elevada, entonces la tendencia del sexo se sumergirá. Cuando la mente se destruye, los demás deseos se destruyen también. Pregunta. ¿Yo he cometido pecado sexual? Respuesta. Inclusive si usted lo ha cometido, no importa con tal de que usted no piense después que usted lo ha cometido. El sí mismo no es consciente, aware, de ningún pecado y la renuncia al sexo es interna, no meramente del cuerpo solo. Pregunta. A mí me pierde la visión de los pechos de una joven vecina y a menudo estoy tentado de cometer adulterio con ella. ¿Qué debo hacer? Respuesta. Usted es siempre puro. Son sus sentidos y su cuerpo los que le tientan a usted y los que usted confunde con su sí mismo real. Así pues, primero sepa quién es tentado y quién está ahí para tentar. Pero inclusive si usted comete adulterio, no piense sobre ello después, debido a que usted es siempre puro. Usted no es el pecador. Pregunta. ¿Cómo desarraigamos nuestra idea del sexo? Respuesta. Desraizando la falsa idea de que el cuerpo es el sí mismo. No hay ningún sexo en el sí mismo. Sea el sí mismo y entonces usted no tendrá ninguno de los trastornos del sexo. Pregunta. ¿Puede el ayuno curar el deseo sexual? Respuesta. Sí, pero es pasajero. El ayuno mental es la ayuda real. El ayuno no es un fin en sí mismo. Debe haber desarrollo espiritual a la par. El ayuno completo hace a la mente demasiado débil. La indagación espiritual debe mantenerse íntegra a través de un ayuno si es que ha de ser beneficioso espiritualmente. Pregunta. ¿Se puede progresar espiritualmente ayunando? Respuesta. El ayuno debe ser principalmente mental, abstención de los pensamientos. La mera abstinencia de alimento no hará ningún bien, e inclusive trastornará la mente. El florecimiento espiritual vendrá más bien regulando la comida. Pero si, durante un ayuno de un mes, se han mantenido las miras espirituales, entonces durante alrededor de 10 días después de la ruptura del ayuno, si se ha roto adecuadamente y se ha seguido por una dieta juiciosa, la mente devendrá pura y estable y permanecerá así. En los primeros días de mi venida aquí, yo tenía los ojos cerrados y estaba tan profundamente absorto en meditación que apenas sabía si era de día o de noche. Ni comía ni dormía. Cuando hay movimiento en el cuerpo, usted necesita comer. Si usted come, usted necesita dormir. Si no hay ningún movimiento, usted no necesita dormir. Un poco de comida es suficiente para sostener la vida. Esa solía ser mi experiencia. Una u otra persona solía ofrecerme un tazón de alguna dieta líquida siempre que yo abría los ojos. Eso era todo lo que yo comía de vez en cuando. Pero recuerde una cosa. Excepto cuando uno está absorbido en un estado donde la mente está inmóvil, no es posible renunciar al sueño ni al alimento completamente. Cuando el cuerpo y la mente están ocupados en las tareas ordinarias de la vida, el cuerpo se tambalea si usted renuncia a la comida y al sueño. Hay diferentes teorías concernientes a cuánto debe comer y a cuánto debe dormir un sadhaka. Algunos dicen que es saludable acostarse a las 10 de la noche y levantarse a las 2 de la mañana. Eso da a entender que 4 horas de sueño es suficiente. Otros dicen que 4 horas de sueño no es suficiente, sino que deben ser 6 horas. Tanto vale decir que el sueño y la comida no deben tomarse en exceso. Si usted quiere cortar tajantemente con cada uno de ellos, su mente se dirigirá siempre hacia ellos. Por lo tanto, el sadhaka debe hacer todo con moderación. No hay ningún daño en comer 3 o 4 veces al día. Pero no diga quiero esto para comer y no quiero eso.
Por otra parte, usted toma estas comidas durante las horas de vigilia mientras que no come nada durante las horas del sueño. ¿Le conduce el sueño a usted a multiliberación? Es erróneo suponer que la simple inactividad le conduce a uno a mutti. Pregunta. ¿Qué hay sobre la dieta? Respuesta. El alimento afecta a la mente. Para la práctica de cualquier tipo de yoga, el vegetarianismo es absolutamente necesario puesto que hace a la mente más sátvica pura y armoniosa. Pregunta. ¿Se puede recibir la iluminación espiritual mientras se comen alimentos carnívoros? Respuesta. Sí, pero abandónelos gradualmente y acostúmbrese a los alimentos sáttvicos. Sin embargo, una vez que usted ha alcanzado la iluminación no supondrá ninguna diferencia a lo que usted coma, lo mismo que, sobre un gran fuego, es indiferente el combustible que se eche. Pregunta. Nosotros los europeos estamos acostumbrados a una dieta particular y un cambio de dieta afecta a la salud y debilita la mente. ¿No es necesario mantener la salud física? Respuesta. Completamente necesario. Cuanto más se debilita el cuerpo, tanto más se fortalece la mente. Pregunta. En la ausencia de nuestra dieta usual, nuestra salud se resiente y la mente pierde fuerza. Respuesta. ¿Qué entiende usted por fuerza de mente? Pregunta. El poder para eliminar el apego hacia el mundo. Respuesta. La cualidad del alimento influencia a la mente. La mente se alimenta del alimento consumido. Pregunta. Efectivamente. Entonces, ¿cómo pueden los europeos ajustarse al alimento sátvico solo? Respuesta. El hábito es solamente ajuste al entorno. Es la mente lo que importa. El hecho es que la mente ha sido entrenada a pensar en algunos alimentos como sabrosos y buenos. El material alimentario ha de tenerse por igual tanto en la dieta vegetariana como en la no vegetariana. Pero la mente desea tal alimento al cual está acostumbrada y que se considera sabroso. Pregunta. ¿Hay restricciones para el hombre realizado con respecto al alimento? Respuesta. No. Él es estable y no es influenciado por el alimento que toma. Pregunta. ¿No se mata la vida para preparar una dieta de carne? Respuesta. Ahimsa no violencia ocupa un lugar destacado en el código de disciplina de los yogis. Pregunta. ¿Incluso las plantas tienen vida? Respuesta. También las losas sobre las cuales usted se sienta. Pregunta. ¿Podemos acostumbrarnos gradualmente al alimento vegetariano? Respuesta. Sí. Esa es la manera. Pregunta. ¿Es inofensivo continuar fumando? Respuesta. No, pues el tabaco es un veneno. Es mejor prescindir de él. Es bueno que usted haya dejado de fumar. Los hombres son esclavizados por el tabaco y no pueden abandonarlo. Pero el tabaco solo da una estimulación pasajera a la cual debe haber una reacción con más ganas. Tampoco es bueno para la práctica de la meditación. Pregunta. ¿Recomienda usted que se abandonen la carne y las bebidas alcohólicas? Respuesta. Es aconsejable abandonarlas debido a que esta abstención es una ayuda útil para los principiantes. La dificultad de abandonarlas no reside en que sean realmente necesarias, sino meramente en que nosotros las apreciamos debido a la costumbre y al hábito de ellas. Pregunta. Hablando en general, ¿cuáles son las reglas de conducta que un aspirante debe seguir? Respuesta. Moderación en la comida, moderación en el sueño y moderación en el habla.